Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el mundo de los sistemas familiares Ajá. y vamos a bucear en las dinámicas ocultas que, según este libro sobre constelaciones familiares, pueden influir en nuestras vidas, Ajá. de maneras que a veces ni imaginamos. Listos para descubrir historias sorprendentes Por supuesto. y perspectivas que podrían cambiar tu forma de ver tus propias relaciones familiares. Totalmente. Pues empecemos. ¿Qué son exactamente las constelaciones familiares? Al menos las constelaciones familiares como enfoque terapéutico nos permiten observar cómo lealtades invisibles y dinámicas ocultas dentro del sistema familiar pueden afectar al bienestar individual, incluso a través de generaciones. Piensa que lo que vivieron nuestros abuelos o bisabuelos Exacto. podría estar influyendo en nosotros hoy en día. Así es. Es fascinante y a la vez un poco inquietante, la verdad. Sí. Uno de los conceptos que más me llamó la atención del libro es el de los órdenes del amor. Ajá. ¿Puedes explicarnos en qué consiste? Claro, los órdenes del amor se refieren a una jerarquía natural que existe en las familias. Entiendo. En un sistema familiar sano, los padres ocupan el primer lugar Ajá. y los hijos el segundo. Ya. Cuando este orden se altera, pueden surgir diversos problemas. Ya veo. ¿Y qué tipo de problemas pueden surgir a raíz de estas alteraciones? Pues, ¿Algún ejemplo concreto del libro que pueda ilustrarlo? imagina, por ejemplo, un niño que asume un rol parental para compensar la ausencia emocional o física de uno de sus padres. Entiendo. En el libro se relata el caso de una mujer Ajá. que sufría de dolores de espalda crónicos. Caramba. Al explorar su sistema familiar a través de una constelación, se descubrió que cargaba con el peso de la exclusión de un tío abuelo, ¿En serio? a pesar de no haberlo conocido nunca. Su dolor físico era una manifestación de esa lealtad invisible a un miembro excluido del sistema. Es increíble cómo podemos estar entrelazados con el destino de otros miembros de la familia, Sí. incluso aquellos que nunca hemos conocido. Podríamos decir que las decisiones que tomamos, incluso las más personales, pueden estar influenciadas por estas dinámicas familiares ocultas. Exactamente. En el libro se menciona el caso de un hombre homosexual Ajá. que inconscientemente estaba representando a miembros de la familia que habían sido excluidos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo religiosas aparentemente libres pueden estar condicionadas por lealtades inconscientes a nuestro sistema familiar. Entonces, si entiendo bien, estamos hablando de una especie de memoria familiar que se transmite de generación en generación. Correcto. Pero ¿cómo es posible que eventos del pasado, como muertes tempranas, suicidios o guerras, sigan impactando a los miembros de la familia mucho después de que el evento haya ocurrido? Esa es una pregunta clave. El peso del pasado puede ser muy significativo en un sistema familiar. Ya. En el libro se describe la historia de una mujer cuyo hermano se suicidó. Vaya. Su constelación familiar reveló que su profunda tristeza no solo estaba relacionada con la pérdida de su hermano, sino que también se amplificaba por una historia familiar de pérdidas no resueltas, Ya. como la muerte de un tío abuelo en la guerra. Entiendo. Es como si esa tristeza estuviera entrelazada con el dolor no expresado de su familia. Sí. Es por eso que el libro hace tanto hincapié en la importancia de reconocer y honrar a los miembros de la familia que han sido excluidos u olvidados. Sí, el libro sugiere que al reconocer y honrar a todos los miembros, Ajá. incluso a aquellos que son difíciles de amar, Ya. se puede traer sanación y equilibrio al sistema. Es como si al darles un lugar, liberáramos un peso que llevábamos sin saberlo. Correcto. Pero reconociendo estos patrones y dinámicas familiares, no corremos el riesgo de caer en la culpa. Es importante destacar que las constelaciones familiares no se centran en buscar culpables, sino en comprender las dinámicas subyacentes Ya veo. y encontrar soluciones. Y en ese proceso de encontrar soluciones, ¿qué papel juega el terapeuta? Pues, ¿Solo un observador pasivo o tiene un rol más activo? el terapeuta actúa como facilitador, guiando a la persona a través del proceso de la constelación familiar. Ajá. Lo interesante es que a menudo el terapeuta percibe información que falta en el sistema familiar, lo que lleva a una investigación más profunda. O sea, que puede detectar esos huecos en la historia familiar. Sí. Como si faltaran piezas del piso. Exactamente. Y al indagar en esos huecos, se pueden descubrir conexiones sorprendentes ¿Ya? que arrojan luz sobre los problemas actuales. Por ejemplo. Por ejemplo, en el libro se relata el caso de una hija que estaba angustiada por las continuas amenazas de suicidio de su madre. Caramba. La constelación familiar reveló que inconscientemente ella estaba representando a la novia anterior del padre, ¿En serio? una mujer que había sido olvidada por la familia. Al guiar a la madre a reconocer a esta mujer y darle un lugar en el sistema,
Ajá. La madre pudo liberar su propio dolor Vaya. y la hija dejó de sentirse obligada a representarla. Es un ejemplo impactante. Me pregunto si esto también se aplica a la dinámica de dar y tomar en las relaciones. Por supuesto. Podríamos decir que un desequilibrio en esta área puede generar problemas. Sin duda. Pensemos por un momento en nuestras propias relaciones, ya sean con familiares, amigos o parejas. Sentimos que hay un equilibrio en lo que damos y recibimos. Buena pregunta. A veces damos mucho más de lo que recibimos o viceversa. Ah. Y esto puede generar tensiones y conflictos. Es cierto, a veces nos cuesta poner límites y decir no, Claro. cuando sentimos que estamos dando demasiado. Exacto. Y en otros casos nos cuesta recibir, Ujú. ya sea por miedo a sentirnos en deuda o por creer que no lo merecemos. Así es. Como si el miedo a ser vulnerables nos impidiera aceptar lo que otros nos ofrecen con generosidad. Correcto. Es una paradoja, ¿verdad? Realmente. Sentirse solo a pesar de estar acompañado. Exactamente. La verdadera conexión se basa en la reciprocidad, en ese flujo natural de dar y recibir que nutre la relación. Es como si al permitirnos recibir también permitiéramos a los demás experimentar la alegría de dar. Precisamente. Y esto genera un círculo virtuoso que fortalece el vínculo y nos hace sentir más plenos. Es una perspectiva muy interesante. Ahora hay otro tema que me gustaría abordar. El libro también habla de la importancia de reconocer el impacto que la exclusión de ciertos miembros de la familia puede tener en el sistema. Habla de amantes olvidados, hijos ilegítimos, personas que por diferentes razones han sido borradas de la narrativa familiar. Entiendo. Es como si la familia intentara mantener una imagen perfecta, ocultando bajo la alfombra aquellos aspectos que consideran incómodos o vergonzosos. ¿Y qué ocurre cuando se intenta silenciar estas historias? El libro argumenta que al intentar ocultar o negar la existencia de estos miembros excluidos, se genera un desequilibrio en el sistema familiar. Es como si hubiera un vacío, un espacio que quiere ser llenado. Y este vacío puede manifestarse de diferentes maneras en las generaciones posteriores. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto del libro que ilustre esta dinámica? Claro que sí. Se menciona el caso de una mujer que sufría de una profunda tristeza y tenía dificultades para establecer relaciones de pareja estables. A través de una constelación familiar, se descubrió que su abuela había tenido un hijo ilegítimo que había sido dado en adopción y nunca más se había mencionado en la familia. Entonces, la tristeza de esta mujer estaba conectada con la exclusión de su tío. Es increíble cómo una historia que ella desconocía podía estar influyendo en su vida de una manera tan profunda. Exactamente. Al tomar conciencia de esta historia familiar y darle un lugar a ese hijo excluido, la mujer pudo liberarse de esa tristeza y empezar a construir relaciones más sanas. Es como si al reconocer a todos los miembros del sistema familiar, incluso aquellos que fueron rechazados o silenciados, se restaurara un orden natural que trae paz y armonía al sistema. Precisamente. El libro hace hincapié en la idea de que cada miembro de la familia, por más difícil que sea su historia, tiene un lugar que merece ser reconocido. No se trata de justificar sus acciones, sino de comprender cómo su historia ha impactado en el sistema familiar. Esto me lleva a una pregunta que me ha estado rondando la cabeza durante toda nuestra conversación. ¿En qué medida somos responsables de las decisiones y acciones de nuestros antepasados? ¿Estamos condenados a repetir sus patrones o tenemos la capacidad de romper con el pasado? Es una pregunta muy importante. El libro sugiere que no somos responsables de las decisiones o actos de nuestros antepasados. Sin embargo, podemos heredar ciertos patrones de comportamiento o creencias que pueden influir en nuestra vida. ¿Y cómo podemos liberarnos de estas influencias? ¿Es posible construir nuestra propia historia sin estar condicionados por el pasado? El libro nos invita a tomar conciencia de estos patrones heredados, a reconocerlos sin juicio y a elegir si queremos seguir repitiéndolos o si queremos crear algo diferente. Me parece un mensaje muy empoderador. Es como si nos dijeran que a pesar de la influencia del pasado tenemos el poder de elegir nuestro propio camino. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el concepto de responsabilidad personal. Las constelaciones familiares nos ayudan a comprender cómo nuestro sistema familiar nos ha influenciado, pero también nos invitan a tomar responsabilidad por nuestras propias decisiones y acciones. ¿Y qué ocurre cuando la historia familiar está marcada por eventos traumáticos como guerras, dictaduras o crisis económicas? ¿Es posible sanar las heridas del pasado cuando el dolor es tan profundo? El libro aborda este tema con mucha sensibilidad. Reconoce que las experiencias traumáticas pueden dejar una huella profunda en las familias y que la sanación requiere tiempo, paciencia y compasión. ¿Y qué herramientas nos ofrecen las constelaciones familiares para afrontar estas situaciones? Las constelaciones familiares nos permiten observar las dinámicas que se han generado a raíz del trauma, a identificar los patrones de comportamiento que se han desarrollado como mecanismo de supervivencia y a encontrar nuevas formas de relacionarnos con el pasado. Me gustaría que profundizáramos un poco más en este punto.
¿Podrías darnos algún ejemplo del libro que ilustre cómo las constelaciones familiares pueden ayudar a sanar las heridas del pasado? En el libro se relata el caso de un hombre que sufría de una profunda ansiedad y que tenía dificultades para confiar en los demás. A través de una constelación familiar se descubrió que su abuelo había sido prisionero de guerra y que había sido sometido a torturas. Es terrible. ¿Y cómo influyó esta experiencia traumática en la vida de este hombre? El hombre había heredado el miedo y la desconfianza de su abuelo, aunque no era consciente de ello. Su ansiedad era una manifestación de ese trauma transgeneracional. Entiendo. Es como si el miedo y la desconfianza se hubieran transmitido de generación en generación. ¿Y qué ocurrió durante la constelación familiar? Durante la constelación, el hombre pudo conectar con la experiencia de su abuelo, a comprender su dolor y a honrar su sufrimiento. Y eso fue suficiente para sanar su ansiedad. No se trata de una solución mágica, pero la constelación le permitió al hombre comprender el origen de su ansiedad y a empezar a trabajar en su sanación. Es decir, que la constelación le proporcionó una nueva perspectiva sobre su propia historia y le abrió un camino hacia la sanación. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto fundamental de importancia del amor en la sanación de las heridas familiares. El amor como fuerza sanadora. Es un concepto muy poderoso. ¿Podrías explicarnos cómo se aplica este concepto en el contexto de las constelaciones familiares? El libro nos invita a conectar con el amor que existe en nuestro sistema familiar, incluso en las historias más difíciles. A veces este amor está oculto bajo capas de dolor, resentimiento o culpa. ¿Y cómo podemos acceder a este amor? ¿Cómo podemos sanar las heridas del pasado a través del amor? A través del reconocimiento, la compasión y el perdón, al reconocer el dolor de nuestros antepasados, al comprender sus circunstancias y al perdonar sus errores, podemos liberar el amor que ha estado atrapado. Es como si al soltar el resentimiento y la culpa, abriéramos un espacio para que el amor fluyera de nuevo. Precisamente. ¿Y este amor puede transformar nuestra relación con el pasado y con nosotros mismos? Me parece una idea muy hermosa. Es como si nos dijeran que a pesar de las dificultades, el amor siempre está presente, esperando ser liberado. A veces guardamos rencor hacia nuestros padres, hacia otras personas o incluso hacia nosotros mismos. Este rencor nos mantiene atados al pasado, nos impide avanzar. Es cierto. A veces nos cuesta perdonar, soltar el dolor y la rabia. ¿Cómo podemos liberarnos de ese peso? El perdón no significa justificar las acciones de la otra persona, sino liberarnos a nosotros mismos del peso del resentimiento. Perdonar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Es decir, que el perdón es un acto de amor hacia nosotros mismos, un acto de liberación. Exactamente. Y al perdonar abrimos un espacio para la paz interior, para la sanación. Me parece una idea muy liberadora. Es como si nos dijeran que tenemos el poder de elegir entre seguir atados al dolor del pasado o liberarnos y seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, el libro también nos habla de la importancia de conectar con nuestra propia fuerza interior. Es un concepto que me intriga. ¿A qué se refiere exactamente con fuerza interior? Se refiere a esa capacidad innata que todos tenemos para superar los desafíos, para afrontar las dificultades, para salir fortalecidos de las experiencias dolorosas. Ya veo. Es como si tuviéramos dentro de nosotros una reserva de energía, una fuente de resiliencia a la que podemos acceder cuando la necesitamos. Exactamente. Y las constelaciones familiares nos ayudan a conectar con esa fuerza interior, a recordar que no estamos solos, que llevamos dentro la sabiduría y la fortaleza de nuestros ancestros. Me parece un mensaje muy poderoso. Es como si nos dijeran que tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para afrontar cualquier situación. Y para cerrar el círculo de esta inmersión, me gustaría destacar la importancia de integrar todos estos aprendizajes en nuestra vida diaria. Es decir, que no se trata solo de comprender los conceptos de las constelaciones familiares, sino de aplicarlos en nuestra propia vida, ¿verdad? Exactamente. Al tomar conciencia de las dinámicas familiares que nos influyen, podemos empezar a tomar decisiones más conscientes, podemos elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. Me parece una idea muy empoderadora. Es como si nos dijeran que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. En resumen, las constelaciones familiares nos ofrecen una nueva perspectiva sobre las relaciones humanas, nos ayudan a comprender cómo nuestras historias familiares influyen en nuestra vida presente y nos brindan herramientas para sanar las heridas del pasado. Ha sido una inversión fascinante y llena de ideas que nos invitan a la reflexión y a la transformación personal. Espero que esta información te haya sido útil y que te inspire a explorar más a fondo este apasionante mundo de las constelaciones familiares. Y para terminar, me gustaría dejarte una pregunta para reflexionar. Si pudieras darle un consejo a tu yo más joven, basado en todo lo que has aprendido sobre las dinámicas familiares, ¿cuál sería?